Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es viernes 20 de septiembre y vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 59 en el día de hoy. Vamos a terminar este capítulo hoy. Bueno, bueno, vamos a ver lo que nos va a decir nuestro Señor Jesucristo aquí en esta porción de este libro que vamos a estudiar hoy. Mira cómo dice aquí en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Piensan piensan que vine a dar paz en la tierra. No les digo, sino más división, porque desde ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes: cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen, viene un aguacero y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado un último centavo. Bueno, bueno, bueno. Fíjate aquí lo que está sucediendo aquí, Jesús. Lo que está diciendo aquí, Jesús. Mire, Jesús dice, versículo 49, ¿no? Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. Jesús dice que vino a echar fuego en la tierra, que vino a echar fuego en la tierra. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 4. Vamos a ver lo que dice. Sino que juzgaré al pobre con justicia y hallará con iniquidad por los afligiados de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el sorbo de sus labios matará al impío. Entonces Jesús está diciendo que Él ha venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que estuviera ya encendido. ¿Por qué? Porque Él viene a qué? A juzgar a los impíos. Él viene a juzgar a los impíos. Entonces mira aquí también el libro de Malachi, sí, en el libro de Malachi, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 al 3. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Versículo 3. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y lo aproximará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrenda en justicias al Señor. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero entonces fíjate cómo dice aquí en el versículo 40, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla.
dice que él de un bautismo tiene que ser bautizado. Y como se angustia que se cumple ese bautismo, vamos a ver de qué le está hablando aquí, de ese bautismo. Un bautismo tengo que ser bautizado. Mira aquí lo que dice el versículo, el capítulo de Marco, de Mateos, capítulo 20, versículo del 17 al 22. Ok. Jesús anuncia su muerte. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó parte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero el tercer día resucitará. ¿Qué cosa es eso? Que ese va a ser el bautismo en que él dice que va a ser bautizado. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cuál es el bautismo? El bautismo de él es que la muerte que va a tener. Ahora subimos, dice, fíjate, él dice que va a ser condenado, que va a ser condenado y que va a ser entregado a los gentiles para burlarse de él y lo azotarán y lo crucificarán. Y entonces al tercer día él resucitará, como todos nosotros sabemos de que él resucitó. También vamos a ver también lo que dice el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 38, acerca de eso. Ok. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos, los discípulos estaban perplejos y los que seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirle lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo escupirán y lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. Entonces eso va a ser el bautismo que él va a ser bautizado, que le está diciendo que ese va a ser el bautismo de que es bautizado y de un bautismo tengo que ser bautizado, que el bautismo es la muerte y la resurrección de él. Entonces sigue diciendo, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla, dice que se angustia hasta que se cumpla. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. Vamos a ver. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces aquí podemos ver, ¿no? De que aquí en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, está diciendo de que el salmista está diciendo de que él se deleita, ¿tú me entiendes? Que él se deleita en cumplir ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? De que Jesucristo se muriera por todos nosotros, por los pecados de todos nosotros. Y entonces él estaba deseando que se cumpliera ese bautismo, que se cumpliera ese bautismo, que se cumpliera, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Vamos a ver aquí también lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él lo dijo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Que él quiere hacer la voluntad de Dios, que fue el que lo mandó. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De que Él se muriera por nuestros pecados y que resucitar el tercer día. También mira lo que dice este mismo libro de Juan, capítulo 7, versículo de 6 al 8. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo soy, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas, Suban ustedes a la fiesta
yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces Jesús siempre trató la manera y hizo la voluntad de Dios. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Mira aquí también como dice en el libro de cuál, en el libro de Hechos, capítulo 20 versículo 22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Entonces Jesús sabía bien todas las cosas. Jesús sabía la voluntad de Dios y Jesús quería ejecutar y quería, no, que lo hizo, siempre hizo la voluntad de Dios. Todos nosotros debemos tratar la manera de hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para parecernos a Jesús. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús todo el tiempo. Si nosotros no estamos haciendo eso de querernos parecer a Jesús, nosotros no estamos haciendo lo que la palabra quiere, Dios quiere que nosotros hagamos. Mira, en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 7 y 8, dice así: apacenté pues a las ovejas destinadas para la matanza, esto es, lo afligido del rebaño, y tomé para mí dos callados. A uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión. Y apacenté las ovejas. Ay, Dios. Mira lo que dice aquí en el versículo 8, ¿no? Que es a continuación del 7. Destruí a los tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Jesús vino a qué? A hacer la voluntad de su papá, la voluntad de Dios. Vamos aquí para el versículo 51 no, sí, 50, vamos para el 50, pero un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Versículo 51. Piensan que vine a dar paz en la tierra. No les digo, sino más bien división. Entonces ellos estaban pensando de que Jesús venía a la tierra, ¿qué? A dar paz. Piensa que vine a dar paz en la tierra. No les digo, sino más bien división. Pero ¿por qué va a ser esa división? ¿Por qué va a ser esa división? Ustedes saben bien de que Jesús vino a traer paz. Pero esa división, ¿a qué viene? ¿A qué va a ser esa división? Porque desde ahora en adelante, fíjate, ahora que lo dice, porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos los padres contra el hijo. ¿Y quién más? Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Fíjate aquí lo que está explicando en el versículo 51. Dice en el versículo 51, ¿de qué? De que piensan que ellos piensan, ¿no? De que vino a traer paz, pero no, él lo que vino es a traer división, pero ¿por qué va a ser esa división? Esa división, porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Ok, mira lo que dice aquí el libro de Zacarías, capítulo 11 versículo 7. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, pero es lo afligido de rebaño. Y tomé para mí dos callados, a uno lo llamé gracia y al otro lo llamé unión. Y apacenté las ovejas. Vamos a ver aquí en este mismo capítulo, en este mismo capítulo, no, te miento, después no en este mismo capítulo. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Mateos, capítulo 10 versículo 34 al 36. Dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada,
porque vine a ponerle al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Mm. Oh, oh, mira lo que dice aquí. Mira, en el versículo 52, porque de ahora en adelante cinco en una casa estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Mira aquí lo que dice el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Aún mi íntimo amigo, quien yo confiaba, el que de mí pan comía, contra mí se ha levantado. Bueno, no se sabe por qué se levantó el íntimo amigo de él. No sé, pero aquí lo dice el salmista. Pero tú, fíjate cómo lo dice aquí en el versículo 9. Aún mi íntimo amigo en quien confiaba, el que de mí pan comía, contra mí ha levantado su talón. El libro de Mequía capítulo 7, versículo de 5 a 6 dice, no se fíen del vecino, ni confíen en el amigo, de que de la que reposa en su seno, guarda tus labios. Porque el hijo trata con desdén al padre y la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Aquí lo podemos ver de que lo que dijo Jesús lo había prácticamente dicho en la misma forma Mequía en su libro que está en el capítulo 7, versículo de 5 al 6. Vamos a ver lo que dice también el libro de Juan, capítulo 7, versículo del 41 al 43. Otros decían, este es el Cristo. Otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la escritura que el cielo, que Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Bueno, la misma multitud, muchos de ellos pensaban de que él venía de Galilea, porque él se criaba en Galilea. Muchas personas pensaban de que él venía de Galilea, pero él venía de Jerusalén. Él venía de Jerusalén, pero él se crió en Galilea. Entonces había esa división que muchos pensaban de que él era Galilea y muchos pensaban de que él era de Belén. Entonces estaba esa división. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. ¿Y por qué? Por la causa de Jesús hubo divisiones. Mira aquí también lo que va a decir este mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Mira, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiado en el Señor que confirmaba las palabras de su gracia, concedido que se hiciera señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bueno, no hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos. Ustedes saben muy bien que eso está sucediendo hoy en día. Muchas iglesias se han dispersado. ¿Por qué? Porque ha habido diferentes opiniones y han habido diferentes asuntos que en sí no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y muchas personas han creído en una cosa y otras personas han creído en otra cosa.
Entonces se ha formado la división. Se ha formado la división. Jesús lo dijo, de que él venía a formar división. ¿Ok? Entonces fíjate aquí como dice aquí en el 53, ¿no? En el 53. Estarán divididos el padre contra el hijo, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Eso ya lo acabamos de leer también en el libro de Mequías, capítulo 7, versículo del 6 al 7. Eso lo acabamos de leer, pero vamos a ver aquí lo que dice el libro de Zacarías. Vamos a ver lo que dice el libro de Zacarías. Ok. Mira lo que dice aquí el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo del 2 al 6. Y sucederá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También lo quitaré, yo quitaré de la tierra a los profetas y el espíritu inmundo. Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán, no vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor, y su padre y su madre que lo engendraron los traspasarán también mientras lo traspasarán mientras profetiza, los traspasarán mientras profetizan. Ok, vamos a seguir aquí en el versículo. Y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que los entraron lo dirán. No vivirás porque has hablado falsamente en el nombre del Señor, y su padre y su madre que los entraron los traspasarán mientras profetiza. Versículo 4. También sucederá que aquel día los profetas se avergonzarán cada uno de su visión, que dará qué, cada una se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice y no se vestirán con el manto de piel para engañar, sino que cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Bueno, 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 bueno. Ok, aquí vamos para el versículo 54, donde dice también, decía también a las multitudes, cuando venga una nube que levanta en el oeste, al instante ustedes dicen que viene un aguacero y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur y dicen, va a ser solo, va a ser calor, así pasa. Entonces Jesús le está diciendo, bueno, ustedes pueden discernir el tiempo, pueden saber, mirando las nubes, pueden saber si va a llover. Y si eso, pueden saber si va a ser calor, mirando el cielo. Pueden distinguir las cosas del cielo. Aquí saben distinguir el aspecto del cielo, pero que no saben distinguir el aspecto de las cosas. Entonces le está diciendo aquí en el 56, hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Por qué no examinan este tiempo presente? Saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, pero no saben distinguir este tiempo presente. Mira lo que dice aquí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y de los hijos de Isaacar, experto en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateos, capítulo 11 a 25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios
e inteligentes y los revelaste a los niños. Ay, Dios mío. ¿Y cómo se distingue, cómo pueden distinguir este tiempo? Fíjate cómo dice, y viene un aguacero y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice, va a ser calor y así pasa. Y así pasa. Entonces le dice, hipócritas, son hipócritas porque saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Y entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Por qué no saben lo que está sucediendo? ¿Por qué no saben lo que Jesús está diciendo? Y prácticamente todos ellos deberían saber lo que iba a pasar con Jesús y lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque todo eso estaba ya escrito. Lo que sucede de que muchas veces las personas escuchan lo que quieren escuchar y lo quieren interpretar a la manera que ellos lo quieran interpretar. No lo hacen como lo deberían de ser. Mira, como dice aquí en el libro de Malachis, capítulo 3 versículo 1. Dice, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente su templo al Señor a quien ustedes buscan. El mensajero de aspecto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces ellos no pudieron papar, ellos no pudieron saber que quién era Jesús. ¿Pero por qué? No se sabe bien por qué, pero sí se sabe bien por qué. ¿Por qué? Porque ellos no querían, no querían, no querían dar su brazo a torcer, sabiendo bien que todas las cosas que Jesús estaba haciendo ya estaban escritas ya todas esas cosas estaban escritas. Entonces ellos debían haber sabido quién era el Mesías, que era Jesús. Ahora mira aquí como dice aquí en el versículo de Gálatas, capítulo 4 versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, fíjate, dice, y cuando sopló el viento, pero son hipócritas porque no saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examinan el tiempo presente? ¿Por qué no examinaron de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías? Fíjate cómo dice aquí en el versículo, en el libro de Gálatas, capítulo 4 versículo 4. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es un fenómeno. Vaya. Entonces mira aquí como dice aquí ya, para finalizar esta clase de hoy, que vamos a finalizar en el versículo 49, 59. Dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. ¿Por qué no? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos? Lo que es justo, tienen que saber lo que es justo antes de que tengan más problemas, se metan en más problemas. ¿Por qué no juzgan lo que es justo? Mira lo que dice aquí el libro de Testimonio, capítulo 32, versículo 29. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que comprendieran su futuro. Eso lo dice, porque no eran sabios, tenían que saber qué es lo que estaba pasando, porque no juzgan por sí mismos lo que es justo, por qué no juzgan. Entonces, ¿por qué mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino, adelante con él? No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia, el guardia te eche en la cárcel. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces entre nosotros mismos no podemos comprendernos. ¿Por qué no nos podemos comprender? Porque tenemos nuestras cosas que no queremos cambiar y no queremos escuchar. Tenemos que escuchar y tenemos que analizar las cosas que nosotros vemos en la palabra. Tenemos que escucharla y tenemos que analizarla. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a la escritura
con la mente presupuesta por las cosas que ya aprendimos y que nos han enseñado, y muchas veces nos han enseñado cosas erróneamente, hemos aprendido cosas erróneamente. Entonces, si vamos con que ya sabemos todo, en la Biblia tú no lo sabes todo, siempre vas a encontrar algo nuevo, algo que te va a engrandecer tu fe, porque siempre, siempre, cada vez que yo estoy estudiando, siempre yo encuentro algo nuevo, siempre, y cuando yo estoy estudiando, ¿no? Yo siempre vengo con qué? Con la mente abierta. Yo no vengo pensando en que eso yo lo sabía así de esa forma. ¿Por qué? Porque entonces ya vengo ya con la mente preparado a lo que yo sé y no vengo con la mente de aprender lo que la Biblia quiere que nosotros aprendamos. Muchas veces en un versículo o en un capítulo tú aprendes muchas cosas que nunca había visto anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que ser sabios todo el tiempo y tenemos que tener la mente abierta para aprender cualquier cosa. Y siempre vamos a aprender algo. Fíjate como dice aquí, porque mientras vas con tu adversario para comparecer al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche a la cárcel. Versículo 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Mira lo que dice el libro de Marachi. El libro de Marachi no, el libro de Mark. El libro de Mark. Llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Bueno, aquí en el versículo 58, en el versículo 58, vamos a ver lo que nos dice aquí también el libro de Salmo. Sí, es el libro de Salmo. No, el libro de Samuel, primera de Samuel, versículo 18 al 35. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice. Entonces Miguel se dio de prisa y tomó 200 panes, dos o tres de vino, 5 ovejas, ya preparados, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 tortas de higos, y lo puso sobre mesa, sobre los asnos, y dijo a sus criados: vayan delante de mí, porque yo lo seguiré, pero no digan nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente, en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y que me ha devuelto mal por bien, así haga Dios a los enemigos de David, y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Entonces, fíjate, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí este versículo del libro de Samuel, capítulo 25, versículo 18 hasta el 35? Pero que no lo vamos a estar leyendo todo completo. Aquí lo que nos está enseñando es de que debemos hacer paz con todas las personas antes de que vayamos a tenerle juicio. ¿Ok? Vamos ahora para el versículo 59. Dice que no va a salir de ahí de la cárcel hasta que no pague el último centavo.
dice que no va a salir ahí de la cárcel hasta que no pague el último centavo. Entonces, ¿cómo es el último centavo? ¿Cómo es la situación en que nosotros nos podemos encontrar cuando nosotros estamos divididos, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas que debemos hacer por nuestro Salvador? Debemos tener cuidado con las cosas que nos enseñan. Debemos tener cuidado con las cosas que nosotros aprendemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy bonita y le ha costado la sangre de Jesucristo para que todos nosotros tengamos esto que estamos teniendo en estos mismos momentos. ¿Ok? Ahí voy a finalizar y espero de que hayas aprendido un poquito mucho de lo que les he tratado de la manera de enseñar. ¿Ok? Bye bye. Ok, hasta la vista, arrivederci. Ahí nos vemos el lunes, que vamos a comenzar el capítulo 13. Bye.